Hola a todos, hemos llegado entonces a la última clase del curso, que es el tema de coloración. Vamos a repasar un poquito qué fue lo que vimos la clase anterior. Bueno, definimos número cromático, polinomio cromático, coloraciones propias. Eh, Vimos cómo calcular el polinomio cromático vía la regla del producto. Esto funciona para un gran número de grafos, como los que vimos en los ejemplos. Aplicaciones a problemas combinatorios. ¿Se acuerdan aquel que tenía la maestra que tenía que organizar a los alumnos, sentarlos en mesas numeradas, pero habían algunos que no se llevaban bien, entonces habían que ponerlos separados? Después vimos otro ejemplo donde teníamos que particionar el conjunto de los números del 2 al 9, de forma de que dos elementos en un mismo conjunto no fueran coprimos, digamos, entre sí. Eh, y bueno, y en general todo tipo de problema en donde uno busque organizar, separar, digamos, agrupar ciertos elementos de forma de que por alguna restricción los elementos tienen que ir separados, es un problema de coloración, se puede ver siempre como un problema de coloración de grafos. Eh, Vimos que si G es unión disjunta de muchos grafos, entonces el polinomio cromático del grafo grande es el producto de los polinomios cromáticos de cada uno de sus componentes conexas, por ejemplo. Vimos dos métodos cuando la regla del producto no funciona. Podemos aplicar alguno de estos métodos para calcular el polinomio cromático. El primero es agregado de contracción de arista, que dice que para calcular el polinomio cromático, si ustedes tienen dos vértices U y V que no son adyacentes en el grafo, entonces calcular el polinomio cromático del grafo G es lo mismo que calcular, es igual a calcular el polinomio cromático del grafo más la arista, y a eso sumarle el polinomio cromático del grafo contraído, cuando solapamos U y V, identificamos U con V. Y el otro método es borrado y contracción de arista. El polinomio cromático de un grafo es igual al polinomio cromático. Si ustedes tienen U y V adyacentes, entonces en el grafo G, el polinomio cromático de G es lo mismo que el polinomio cromático de G, quitándole esa arista, menos el polinomio cromático del grafo que resulta al identificar los vértices U y V. Ese es el método de borrado y contracción. A partir de aquí vimos, por ejemplo, probamos que el polinomio cromático de un árbol con n nodos es lambda por lambda menos 1 a la n menos 1. Hay algo curioso que desde el principio hemos definido el polinomio cromático, pero no hemos probado, ¿no? Que es efectivamente que el polinomio cromático es un polinomio. Eso requiere una prueba, y la prueba sale directamente a partir de este teorema, digamos, de este resultado de borrado y contracción de arista. Porque podríamos hacer inducción en esto, en el número de vértices más el número de aristas del grafo, ¿no? Si este número es 1, significa que el grafo consta de un solo vértice aislado sin arista. Y en ese caso el polinomio cromático es igual a lambda, ¿no? Que es un polinomio, digamos. P de lambda igual a lambda. Y después podemos proceder por inducción, ¿no? Porque cada uno de estos grafos tiene una arista menos que este, con la misma cantidad de vértices. Entonces esta cantidad es menor que la de G, y este tiene un vértice menos. Y el número de aristas no crece. Entonces esta cantidad también es menor para este grafo que para este grafo. Podemos aplicar hipótesis inductiva. Esto es un polinomio, esto es un polinomio, y la diferencia de polinomios es un polinomio. Por lo tanto, la función que me da la cantidad de coloraciones con hasta n lambda, usando a lo sumo lambda colores, resulta un polinomio, digamos, porque es la resta de dos polinomios. Esa sería la demostración por inducción completa. Entonces vamos a colocar eso como una observación. Usando esto y usando inducción completa, se prueba que el polinomio cromático que lo habíamos denotado como P de G lambda, es un polinomio
en lambda. Eso es algo que en principio no es nada trivial, digamos, que justo vaya a dar un polinomio en la variable lambda. Y hay cosas interesantes acá, por ejemplo, ya que es un polinomio en la variable lambda, para lambda entero positivo, ya sabemos que la interpretación es la cantidad de coloraciones que podemos hacer en el grafo, coloraciones propias. Pero se puede evaluar, por ejemplo, lambda en otros valores. Un resultado remarcable acá, que no lo vamos a probar en el curso obviamente, es por ejemplo, cuando evaluamos el polinomio cromático en lambda igual a -1, ¿qué nos daría? No tendría sentido hablar de colores, porque ¿qué significa? ¿Cuántas coloraciones puedo hacer en el grafo usando -1 colores, digamos? Pero, sin embargo, eso también tiene una interpretación combinatoria. Cuando evaluamos el polinomio cromático en -1, nos da la cantidad de formas que podemos asignar orientaciones en las aristas, de forma que el grafo quede acíclico, digamos. Eso si el número de vértices es par y si el número de vértices es impar es menos esa cantidad. Digamos. Entonces, por ejemplo, para otros valores que no son enteros positivos, el polinomio cromático evaluado en esos valores también tiene significado combinatorio. Bueno, en esta clase lo que quería probar era un tercer método, diferente de estos dos, para calcular el polinomio cromático. El resultado dice lo siguiente, dice, vamos a escribirlo como teorema, si un grafo, digamos, se puede escribir como la unión de otros dos grafos, G1 y G2. La unión de grafo es el grafo que surge de unir los vértices y unir las aristas, ¿sí? Y la intersección de ellos es un grafo isomorfo a Kn, a un Km, digamos. Entonces, se puede probar que el polinomio cromático de G lo podemos escribir como corchete o con... El corchetito indicaba el polinomio cromático, sí, era la notación. La otra notación que estamos usando era P de G lambda. El polinomio cromático de G se calcula como el polinomio cromático de G1 por el polinomio cromático de G2 dividido el polinomio cromático de la intersección, que en este caso es Km. El polinomio cromático de Km, recuerden que es lambda por lambda menos 1 por lambda menos 2 hasta lambda menos m menos 1, entre paréntesis el m menos 1. Y entonces esto acá también nos ayuda a reducir el problema del cálculo de calcular varios polinomios cromáticos de grafos más chiquitos, que es más simple. Antes de ver la demostración de esto, vamos a ver algunos ejemplos de cómo aplicar esto para calcular polinomios cromáticos. Hay un caso especial que es importante, que es el caso en que la intersección da un K1, digamos, que tiene apenas un vértice en común. Ese es un caso que aparece mucho en la práctica. Por ejemplo, queremos calcular el polinomio cromático de este grafo aquí. De un grafo que sea C4. C4 y C4. Consideramos este grafo aquí. No sé si se ve bien, pero tienen un vértice en común, digamos. Son dos grafos C4 con un vértice en común. Entonces, si usamos este teorema para calcular el polinomio cromático, fíjense que si usamos la idea anterior de quitar, borrado y contracción de arista, vamos a tener que repetir esto varias veces, ¿no? Porque cuando nosotros deshacemos un ciclo, todavía nos queda el otro, digamos. Nos lleva muchos pasos. Sin embargo, usando este resultado, sería el polinomio cromático de este C4
polinomio cromático de C4 multiplicado por el polinomio cromático de C4 de vuelta dividido el polinomio cromático del puntito, del grafo que consiste en un solo punto. Entonces esto me da el polinomio cromático de C4 al cuadrado dividido lambda, que es el polinomio cromático del grafo que consiste en un solo punto. En la clase pasada ya vimos cómo calcular el polinomio cromático de C4 usando la técnica de cualquiera de los dos, borrado de contracción o agregado de contracción. Si no se acuerdan pueden ver el video de la clase anterior. Entonces, de esa forma podemos resolver este problema. ¿Y qué pasa si fueran muchos grafos que se intersectan en un KN? Por ejemplo, imaginemos que en lugar de tener así, tengamos un C4, otro C4 y otro C4. Así, así, así. Entonces, ¿será que puedo aplicar este teorema para tres grafos cuya unión da todo, pero la intersección de tres de ellos da un K1? Y en realidad sí, porque yo podría considerar, por ejemplo, uno de los grafos como el 8, digamos, como que uno de estos, y el otro grafo como un C4. Entonces, esto sería, aplicando una vez el teorema, nos quedaría el grafo este grafo voy a borrar esto, le coloco acá, este es igual al polinomio cromático de C4 al cuadrado dividido lambda. Esto nos queda el polinomio cromático de este por el polinomio cromático de C4 dividido el polinomio cromático de la intersección de este con este, que nos da este vértice, que es este, ¿no? Y ahora puedo aplicar el teorema de este, como lo hicimos acá. Nos queda el polinomio cromático de C4 por el polinomio cromático de C4 dividido el polinomio cromático del punto. Entonces esto nos queda, cuando colocamos acá, nos va a quedar el polinomio cromático de C4, sí, da para ver acá, una vez, y acá nos queda dos veces, al cubo, dividido el polinomio cromático del punto al cuadrado. O sea que esto nos queda el polinomio cromático de C4 elevado al cubo, dividido el polinomio cromático del punto, que es lambda, al cuadrado. O sea que nos queda esto. Nos queda el polinomio cromático de C4 al cubo dividido lambda al cuadrado. El polinomio cromático de este aquí. Como el polinomio cromático de C4 lo podemos calcular fácil usando alguno de los métodos anteriores, podemos calcular el polinomio cromático de uno de estos grafos. La intersección no tendría por qué ser un solo punto. Por ejemplo, podría ser un K2. Podríamos tener algo así. Podríamos tener una cosa así. Entonces, podemos usar el teorema pensando que tenemos dos subgrafos cuya intersección da una arista, y una arista es K2. Entonces esto aquí nos queda el polinomio cromático de uno de ellos, de uno de esos cuadrados, por el polinomio cromático del otro cuadrado, dividido el polinomio cromático de la intersección, que es una arista. O sea que esto nos queda el polinomio cromático de C4
Porque aunque esté dibujado como un cuadrado es C4, ¿verdad? Es el círculo con 4 puntos. Al cuadrado, dividir el polinomio cromático de la arista, que recuerden, para el primero tenemos lambda posibilidades, pero el segundo lambda menos 1. Entonces nos queda el polinomio cromático de C4 al cuadrado dividido lambda por lambda menos 1. La intersección podría ser un K3, en este caso la intersección es un K2, podría ser... Podríamos tener un K3 como intersección también y haríamos exactamente el mismo procedimiento, ¿no? Si tuviéramos algo así, por ejemplo... algo así, podemos pensar esto como dos subgrafos que se intersectan en el triángulo. El triángulo es K3. Entonces, esto sería igual a este triángulo, perdón, este cuadrado con la diagonal, multiplicado, ahí apareció de vuelta el C4, y esto tienen en común el triángulo. O sea que divide el polinomio cromático del triángulo. Y este es igual a... Este es un grafo del cual se puede calcular el polinomio cromático usando la regla de producto. Este tiene lambda posibilidades, lambda menos 1, este lambda menos 2, y este tiene que ser distinto a estos dos, lambda menos 2. Y este también, ¿no? El primero lambda menos 1 y lambda menos 2 posibilidades. O sea que cuando hacemos esto nos da lambda por lambda menos 1 por lambda menos 2 al cuadrado por el polinomio cromático de C4 dividido lambda por lambda menos 1 por lambda menos 2. O sea que esto nos queda igual a lambda menos 2 veces el polinomio cromático de C4 lambda. Si hacemos esa intersección. Ah, perdón. La intersección sería con este grafo, que no es el C4. Es el C4 más este triangulito. Aquí podemos poner, por ejemplo, podemos llamar a este grafo de G', y aquí sería G', no sería un C4. G'. Y como hacemos con G', podemos hacer lo mismo, porque podemos interpretar esto como la intersección, como dos grafos, el triángulo y el cuadrado, que se intersectan en un K2, que es la arista, y volver a repetir el mismo procedimiento, digamos. Entonces, de esa manera, podemos recursivamente descomponer nuestro triángulo y nuestro grafo, perdón, en polinomios cromáticos más chiquitos, de grafos más chiquitos, siempre y cuando ellos tengan la intersección un grafo completo. Bien, después de ver estos ejemplos, vamos a la prueba. Vamos a ver en realidad la prueba que está propuesta en el libro de Grimaldi. Vamos a discutir. Hay un paso de la prueba del libro de Grimaldi que para mí no es evidente, que requiere justificación y la justificación no es muy trivial. Entonces, el teorema que queremos probar ahora es que bajo estas condiciones entonces el polinomio cromático de G es el polinomio cromático de G1 por el polinomio cromático de G2 dividido el polinomio cromático del grafo completo. Entonces se hace también por la regla del producto, digamos. Porque primero lo que se hace es colorear la intersección, ¿no?
hay cuántas formas de colorear la intersección con lambda colores. Y bueno, la intersección es isomorfa a Km. Entonces hay el polinomio cromático de Km, lambda, posibles coloraciones de la intersección usando a lo sumo en lambda colores. Digo a lo sumo lambda colores porque recuerden que esto acá cuenta las coloraciones de, digamos, de los vértices de Km con lambda colores. Pero la coloración podría llevar menos colores, digamos, porque llevaría. Uno nunca le pide que la coloración sea sobreyectiva. Si la coloración fuera sobreyectiva, entonces estaríamos usando exactamente todos los colores. Pero como la coloración no es necesaria sobreyectiva, podría haber colores que no estamos usando. Estamos usando lo máximo lambda colores. Disponemos de lambda colores. Es mejor eso, ¿no? Disponiendo de lambda colores. Disponemos de lambda colores, pero no necesariamente tenemos que usarlos todos, digamos, para tener una coloración propia. Entonces tenemos esa cantidad de coloraciones de la intersección disponiendo de lambda colores. Una vez coloreados los vértices de la intersección, aquí cuando me refiero a coloraciones, me refiero a coloraciones propias, digamos. Coloraciones tales que vértices adyacentes están pintados de diferente color. Una vez coloreados los vértices de la intersección, tenemos PG1 lambda, esta cantidad de formas de colorear los otros vértices de G1. Y este cociente de forma de colorear los otros vértices de G2. Y este es el paso que aparece en el Grimaldi, que lo toma como completamente obvio. En mi opinión, yo no lo veo obvio, digamos, ahora voy a mostrarles un argumento para argumentar por qué esto es verdadero. Es muy importante que la intersección sea un grafo completo, si no esto es falso. Pero bueno, tal vez existe una forma simple de verlo. Si alguno de ustedes consigue una forma sencilla de argumentar este paso, puede escribir abajo, sería súper interesante. Pero en principio vamos a aceptar eso, digamos. Existe esta cantidad de formas de colorear los otros vértices de G1 una vez coloreada la intersección. Y por el mismo motivo existe, si esto es verdad, también existe esta cantidad de formas para colorear los otros vértices de G2 que no están en la intersección. Entonces, usando la regla del producto, la cantidad de formas de colorear G sería esto por esto, que es la cantidad de formas de colorear los otros vértices de G1 que no están en la intersección, y esto acá que es la forma de colorear los otros vértices de G2 que no están en la intersección. El producto de esto por esto da exactamente lo que uno quiere probar. Si aceptamos esta parte,
culminamos aplicando la regla del producto, digamos. La regla del producto. Pero entonces vamos a ver este paso, digamos, con una estrellita, que para mí amerita una demostración por separado, digamos. Que una vez que uno colorea los vértices de un subgrafo isomorfo AKM, existe esta cantidad de colorear el resto de los vértices, ¿sí? Lo voy a colocar como estrellita, ahora vamos a justificar esa parte. Bueno, entonces nos queda justificar ese paso que estaba en la demostración, ¿no? Vamos a hacer entonces la justificación. Justificación de eso que les había puesto como estrellita. Que si uno tiene un subgrafo chiquito adentro de un grafo grande y el subgrafo chiquito es isomorfo, es completo, es un grafo completo, todos los vértices están conectados con todos los vértices entre sí, el chiquito. Entonces, para toda coloración, cualquiera sea la coloración del chiquito, existe la misma manera de extenderlo a una coloración del grande. Y la cantidad de formas era aquello. El polinomio cromático del grande dividido el polinomio cromático del chiquito, ambos evaluados en lambda. Si ustedes quieren, pueden pasar si quieren al siguiente ejemplo. Abajo en los comentarios estoy describiendo, digamos, el contenido de lo que estamos dando aquí en este video. Pueden ir al próximo. Los más curiosos, los que tienen interés, pueden quedarse acá. Me parece que está muy buena esta estrategia de ver cómo extender una coloración del chiquito a una coloración del grande. Además le va a ayudar a entender mejor esto de coloreo, me parece. Entonces, es importante entender qué significa una extensión de una coloración de un subgrafo al grafo completo, al grafo total, digamos. Para eso, bueno, vamos a fijar un conjunto de colores. C es un conjunto de lambda colores, que lo puedo representar sin perder generalidad con los números del 1 a lambda. Vamos a dejar claro qué significa entonces una extensión. Sea H un subgrafo de un grafo grande G, y vamos a tomar una coloración de H. Vamos a tomar una coloración propia de H usando los colores de C, que voy a denotar de esta manera al conjunto de coloración. Acuérdense que conjunto de coloraciones son las funciones que van de los vértices de H en C, tales que si dos vértices son adyacentes, tienen que tener diferentes colores. Entonces nosotros decimos que una coloración propia, vamos a llamarle ese gorrito, una coloración propia del grafo G con colores C extiende a C si la coloración esta restricta al conjunto de vértices de H me da exactamente coincide con la coloración C. ¿Sí? Acá en realidad debería poner los vértices de H, se entiende, digamos, esto. Esto aquí es la restricción de la función a los vértices de H. Entonces eso es una extensión. Nosotros lo que queremos probar es que existe, sea cual sea la coloración del grafo completo chiquito, existe la misma cantidad de formas de extenderlo al grafo grande. Voy a poner un ejemplo para estar seguro que ustedes están entendiendo a qué me estoy refiriendo, digamos, y después vamos a argumentar por qué es así. Vamos a, por ejemplo, considerar este grafo que tiene un subgrafo isomorfo K4 y tiene otros vértices. Tenemos esto. Y vamos a suponer que lambda es igual a 4. Estamos pintando con 4 colores, ¿sí? Entonces, imagínense que tomamos la coloración mi grafo H, en este caso, lo estamos tomando
Esta definición vale aunque H no sea isomorfo al grafo completo, pero la afirmación de que podemos extenderla de la misma cantidad de formas, eso es importante, que el grafo chiquito sea un grafo completo. Entonces consideremos H como este grafo acá, K4, y G es todo el grafo este. Entonces, imagínense, tenemos dos coloraciones distintas. Pinto este color 1, color 2, color 3 y color 4. Y vamos a considerar otra coloración diferente. Otra coloración diferente de H. Este lo pinto con el color 3, este lo pinto con el color 1, este lo pinto con el color 2 y este lo pinto con el color 4. ¿Cuántas formas hay de extender esta coloración a una coloración del grafo grande? Bueno, para extender aquí a este vértice lo puedo pintar del color 3 o del color 4. Entonces existen dos posibilidades. Para pintar este vértice de aquí, puedo pintarlo de color 1 o de color 3. Existen dos posibilidades. Y por la regla del producto tenemos 4 formas de extenderlo. De extender esta coloración a una coloración del grafo completo. Y para esta coloración, ¿cuántas formas tenemos? Bueno, este acá puede ser color 2 o color 4, tenemos dos posibilidades. Y este acá puede ser color 2 o color 3, tenemos dos posibilidades. O sea que, en total, acá tenemos 4 extensiones posibles. Y sea cual sea en realidad la coloración de grafo chiquito, siempre este argumento lo voy a poder hacer, voy a tener 4 extensiones de grafo grande, es independiente. Entonces, vamos a probar eso. A partir de ahí es sencillo ver que la cantidad de formas es exactamente el cociente entre los polinomios cromáticos evaluado en lambda. Bien, entonces vamos a considerar, por ejemplo, el mapa phi, que agarre las coloraciones de G en C, las coloraciones propias de G, usando los colores que están en C, en las coloraciones de H, que están en C. Y lo que queremos probar nosotros es que este mapa acá agarran una coloración y simplemente la restringen, se restringe a los vértices de H. ¿Sí? Es simplemente eso. Entonces lo que vamos a probar, lo que queremos probar es que si H es completo, y tenemos dos coloraciones, y C1 y C2 son dos coloraciones de aquí, entonces esto acá queremos probar, ¿no? Queremos probar esto. Si H es completo y tenemos dos coloraciones de aquí, existen la cantidad de extensiones que tengo, C gorrito, la cantidad de formas de estándar de una coloración del grafo G entero es la misma. Esta es la misma cantidad de formas que tengo de extensiones de la coloración C2. Porque si llegamos a probar esto, lo que estamos diciendo aquí es que cada elemento, cada coloración de aquí tiene exactamente la misma cantidad de preimágenes por este mapa, ¿no? Que son las preimágenes de una coloración de aquí, son las extensiones de la coloración al grafo completo. Entonces, lo que estamos probando, si llegamos a probar que esto es igual para cualquier dos coloraciones, estaríamos probando que independientemente de la coloración que nos tomemos, esto aquí, lo de arriba implica que la cantidad para cualquier coloración C chiquita de acá, esto va a ser el cardinal de este dividido el cardinal de este.
sobre el cardinal de HC. No sé si se entiende eso. Por ejemplo, imagínense que ustedes tienen una función 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, y saben que cada uno de estos tiene la misma cantidad de preimágenes, que es lo que pasa en ese mapa. Entonces la cantidad, esto significa que la cantidad de preimágenes de cada uno tiene que ser 6. Y 6 es el cardinal de este dividido el cardinal del dominio dividido el cardinal del codominio. Y esto acá, la cantidad de coloraciones propias que puedo hacer del grafo G usando los colores, usando el sumo lambda colores, esto es exactamente igual al polinomio cromático de G. Y lo de abajo, el polinomio cromático de G evaluado en lambda. Este es el polinomio cromático de G evaluado en lambda, dividido el polinomio de H evaluado en lambda. Pero estamos suponiendo que H es completo. Entonces, supongamos que H tiene m vértices. Esto es igual al polinomio cromático de Km evaluado en lambda. Si H tiene m vértices. M es la cantidad de vértices de H. Y entonces probamos, esto es lo que está usando Grimaldi, digamos, en parte de la prueba. Entonces lo único que nos queda probar es eso. Que si tenemos un subgrafo de un grafo G que es completo, y tomamos dos coloraciones diferentes, entonces la cantidad de preimágenes de C1 y la cantidad de preimágenes de C2 son la misma. La cantidad de extensiones, digamos, al grafo completo es la misma. Bueno, para probar que la cantidad de extensiones es la misma, o sea que estos conjuntos tienen el mismo cardinal, lo que vamos a hacer es probar, para probar que dos conjuntos tienen el mismo cardinal, podemos probar que existe una biyección entre ellos. Entonces simplemente uno podría considerar ahora voy a decir quién es la biyección entre estos dos. Pero vamos a poner algunos nombres. Por ejemplo, a los vértices de H vamos a llamarle B1, B2, hasta BM. Estos son los vértices de mi grafo H. Y estamos suponiendo que H entonces es isomorfo a KM, o sea que todos esos vértices están conectados entre sí. Y estoy suponiendo que H es un subgrafo del grafo G. Y ahora tomamos dos coloraciones de H con los colores C. Sean entonces C1 y C2, dos coloraciones de H con los colores C. Entonces fíjense lo siguiente, que los colores de estos vértices tienen que ser todos distintos entre sí, porque ellos forman un grafo completo, o sea que están todos conectados con todos. Y si C1 y C2 son coloraciones propias, significa de que los colores con respecto a cualquiera de las dos coloraciones son todos diferentes entre sí. Son diferentes. Y también tenemos que los colores con respecto a la coloración C2 son todas diferentes. Son diferentes. Esta es una de las pruebas conceptualmente más difíciles que hemos visto. Tal vez no son en la parte de coloración, sino capaz que del curso entero, capaz que por eso el Grimaldi prefiere pasarla por alto, o tal vez haya algún argumento que capaz que no estoy viendo. Pero me parece que no hay forma de un argumento más directo que este, digamos. Porque esta afirmación es falsa si el subgrafo H no es un isomorfo a un grafo completo. Aquí estoy usando fuertemente esta condición para afirmar esto, que estos son diferentes. Y si esos colores son todos diferentes,
Entonces existe una función, una biyección. Puedo encontrar una biyección entre los colores tales que lleve este color a este color en este color, este color en este color. O sea que el color con respecto a la coloración C1 del vértice BI sea exactamente igual a la coloración con respecto a al color de BI con respecto a la coloración C2. Y ahora construir la biyección es simple. Simplemente considero, no sé qué nombre le podemos poner, psi, tal vez. Considero el mapa psi que me lleva coloración del grafo G con colores C. Vamos a ponerle gorrito vamos a ponerle C gorrito a las coloraciones del grafo grande y C chiquita a las coloraciones del chiquito. Esto restricto a los vértices de H me da C1. Quiero probar que estos dos conjuntos tenían el mismo cardinal, ¿no? Entonces, C gorrito respecto de H da C2. Y la coloración que nos va a servir es, vamos a definir phi de C gorrito como F compuesta con C gorrito. Uno tiene que probar que esto efectivamente está bien definido. O sea que si nosotros tomamos dos cosas, dos vértices de G que son adyacentes, entonces tienen diferente, los valores de esta coloración en esos dos vértices es diferente. Y también tenemos que ver que restricto a H nos da C2. Eso no son cuentas que no son difíciles de chequear. Por ejemplo, si tenemos dos vértices V del grafo G, entonces, como C gorrito era una coloración de G, tenemos que C gorrito de U, estoy quedando un poco sin tinta, C gorrito de U y C gorrito de B son diferentes, porque C gorrito es una coloración, y como F es una biyección, cuando aplicamos F de los dos lados seguimos obteniendo valores diferentes. Entonces, efectivamente, esto aquí es una coloración de G. Ahora tenemos que ver que restricto a H nos da C2. Los vértices de H era B1, B2 hasta BM. Entonces, si aplicamos F de C gorrito en alguno de esos BI, que son los elementos de H, esto nos da F de C gorrito de BI, pero C gorrito en los vértices de H coincide con C1. O sea que esto nos queda F de C1 de BI. Y nosotros habíamos definido esta función para que lleve estos colores, los colores con respecto a C1, a la coloración con respecto a C2 de los mismos vértices. Entonces, aquí, entonces, F compuesto C gorrito, cuando lo restringimos a los vértices de H, nos coincide con la coloración C2. O sea que esto aquí realmente está aquí, en este conjunto. Entonces esta función está bien definida. Falta ver qué es biyectiva. Para ver qué es fácil ver qué es inyectiva, por ejemplo. Phi es inyectiva. Phi es inyectiva porque... hay una forma fácil de probar que phi es biyectiva. Para probar que una función es biyectiva, alcanza a probar que tiene una función inversa. Entonces, observamos que la función inversa de phi con respecto a una coloración G sería simplemente aplicar la inversa en la coloración.
por el mismo argumento, es fácil ver que esto está bien definido, y cuando lo componemos con phi, lo que hacemos es componer con f a la izquierda, y eso cancela con f y nos queda la coloración seborrheica. Entonces realmente esta función tiene inversa, y la inversa viene dado por esta función. Entonces eso significa de que los conjuntos estos tienen el mismo cardinal, y si tienen el mismo cardinal, la cantidad de preimágenes coincide con la cantidad de coloraciones que puedo hacer de G con lambda colores dividido el polinomio cromático de G evaluado en lambda del grande, dividido el polinomio cromático del chiquito evaluado en lambda, ¿no? Que era lo que nosotros queríamos probar. Sé que es un poco difícil. Si ustedes pueden, si les interesa, digamos, pueden ver paso a paso y tratar de escribirlo y completando algunos detalles, digamos, pero esa es la idea. Bien, ahora para terminar, solamente quería contarles un poquito de esto del polinomio cromático, cómo surgió. El polinomio cromático, digamos, fue una herramienta que el objetivo, digamos, era atacar el problema de los cuatro colores, que en el año, fue creado por el 1900 y pico esta idea del polinomio cromático, para atacar el problema de los cuatro colores, que en aquel momento se encontraba abierto, ahora ya está aprobado, que dice que todo mapa plano se puede pintar los países o las regiones, digamos, con colores, con cuatro colores, de forma de que regiones limítrofes tengan colores diferentes. Bueno, es un problema muy difícil, no se conoce una demostración corta del problema de los cuatro colores. De hecho, la demostración que se conoce es computacional. Uno tiene infinitas posibilidades, pero uno restringe a 1000 y pico de posibles casos, y con una máquina, digamos, se chequea todos los casos. Hay una demostración que no es tan difícil para probar que con 5 colores se puede, y vamos a chequear para ustedes por qué con 6 colores siempre se puede pintar cualquier mapa plano, digamos. Este polinomio cromático es bastante interesante de por sí. Si usted tiene un mapa plano, pueden asignarle un grafo cuyos vértices representan las regiones, y nosotros trazamos una arista entre dos vértices, y las regiones correspondientes tienen límite común. Por ejemplo, esta delimita con esta y esta delimita con estas tres. Entonces en realidad aquí debería ser así. Esta delimita con estas dos y esta delimita con estas tres. Este sería el grafo, por ejemplo, correspondiente a este. Es fácil ver que el grafo asociado a mapas son grafos planos. Entonces alcanzaría a probar que el número cromático de cualquier grafo plano es menor o igual a 6. Ahí estaríamos probando que cualquier mapa que ustedes tengan lo pueden colorear con 6 colores, de forma que regiones limítrofes tengan colores diferentes. Entonces para terminar vemos este ejercicio, que si G es un grafo plano, entonces el número cromático de G, la mínima cantidad de colores que precisamos tener para una coloración propia, es como máximo 6. Para probar esto, lo que vamos a probar es que con 6 colores siempre podemos encontrar una coloración propia. Bien, ¿cuál es la primera idea? La primera idea de ver es que todo grafo plano tiene por lo menos algún vértice de grado menor o igual a 5. Menor o igual a 5. Para probar eso, nosotros sabemos que todo grafo plano existe una restricción entre el número de aristas y el número de vértices. ¿Se acuerdan? Yo no me acuerdo de memoria cuál es la fórmula, pero y tampoco pretendo que ustedes lo sepan, pero era muy fácil de deducir. Nosotros teníamos la suma de los grados 2 veces la cantidad de aristas,
la suma de 2 grados dos veces la cantidad de aristas, y acá estamos suponiendo siempre que los grafos son simples, ¿no? Que no tienen aristas múltiples ni lazos. Entonces cada región está delimitada por lo menos con 3 aristas. Tiene grado mayor o igual a 3. Entonces esto es mayor o igual a 3 veces la cantidad de regiones por la fórmula de Euler. Vértice menos arista más regiones es igual a 2. Y como R es menor o igual a 2 tercios de E, acá tenemos B menos E más 2 tercios de E. Y esto nos queda B menos 1 tercio de E. Cuando multiplicamos por 3 nos queda que 6 es menor o igual a 3B menos E. Y esto tiene que verificar en cualquier grafo plano. A ver si puedo escribir con azul, si se ve un poco mejor. Sí. Por otra parte, ahora sabemos que la suma de los grados de los vértices es también 2 veces la cantidad de aristas. Entonces, ¿qué pasaría si todos los vértices tuviera grado mayor o igual a 5? Esto sería mayor o igual a 5e. Perdón, nosotros queremos probar que existe algún vértice de grado menor o igual a 5. Entonces, por contradicción, si todos los vértices fueran de grado mayor o igual a 6, si el grado de todos los vértices fuera mayor o igual a 6, nosotros concluiríamos que esta suma acá es mayor o igual a 6 veces la cantidad de vértices. Entonces, de aquí sacamos que el número de aristas tiene que ser mayor o igual a 3 veces la cantidad de vértices. Y de aquí sacamos, despejándole, tenemos que la cantidad de aristas es menor o igual a 3 veces la cantidad de vértices menos 6. Pero es imposible que la cantidad de aristas sea mayor o igual a 3b y menor o igual a 3b menos 6, porque 3b es más grande que 3b menos 6. Y ahí eso sería una contradicción. Entonces, de aquí concluimos, esto es absurdo, digamos. De aquí concluimos que existe algún vértice con grado de b menor o igual a 5 en todo grafo plano. Es imposible que un grafo plano tenga todos los grados mayores o iguales a 6. Ahora, lo que hacemos es simplemente un argumento por inducción. Por inducción en n, que es la cantidad de vértices del grafo. Cuando tenemos un solo vértice, el polinomio cromático es menor o igual a 6 automáticamente, es obvio, porque el número cromático es menor o igual a 6, el número cromático es 1, con un color puedo pintar un vértice, tener una coloración propia. Entonces, suponiendo que se verifica para n, para n vértices, consideramos un grafo G con cantidad de vértices igual a n más 1. Entonces agarramos un vértice que tiene grado menor o igual a 5. Sea B un vértice con grado menor o igual a 5, que ya vimos que existía, y consideramos el grafo menos el vértice. Cuando quitamos el vértice tenemos que quitar todas las aristas que pasan por que tienen ese vértice como uno de sus extremos. El grafo resultante va a seguir siendo plano. Entonces nos queda un grafo G', que es plano, nuestro vértice B, que tiene grado como máximo 5. Podría tener grado 4, 3 o menos, no importa. Pero yo sé que el número cromático, por hipótesis inductiva, como G' tiene n vértices, el número cromático es menor o igual a 6. Eso significa que con 6 colores puedo colorear tener una coloración propia de G'. ¿Y ahora qué hago? Como B tiene grado 5, tiene a lo sumo 5, estos 5 ocupan a lo sumo 5 colores diferentes. Entonces siempre voy a poder encontrar un color diferente a los 5 que estamos usando. Digamos, si tenemos 6 colores,
A lo sumo estos acá me van a ocupar 5 colores y siempre voy a poder colorear a B y extender la coloración de G' a una coloración de G. Y con eso aquí probamos que el número cromático del grande también es menor o igual a 6. Si puedo pintar este con 6 colores, puedo pintar este acá. Pintar en el sentido de tener una coloración propia. Con 6 colores también. Entonces, con eso aquí probamos que todo grafo plano se puede pintar las regiones con 6 colores de forma que regiones limítrofes tengan diferentes colores. Y eso pasa mucho en matemáticas. Cuando un problema queda abierto y es difícil, en los intentos para tratar de resolverlo se crean muchas herramientas y eso es un poco lo lindo de las conjeturas, digamos, y los problemas abiertos. Bueno, espero que hayan disfrutado del curso. Hubiese estado bueno tal vez tener instancias más presenciales, pero bueno, debido a la pandemia eso no fue posible. Igualmente voy a seguir colgando algunos videos más. Por ejemplo, quería colgar las soluciones de los test que faltan para que ustedes puedan practicarse para el parcial online que sigue. El lunes que viene tienen el último cuestionario sobre coloración. Cualquier duda, comentario, pueden preguntar más abajo. En cuanto tenga novedades, se confirmen las fechas podamos confirmar la fecha con la URI, digamos, de la prueba online. Vamos a estarles comunicando también a través de la página EVA. Y bueno, nos vemos entonces en otro video.